Amigos, bienvenidos de nuevo. Como saben, el audio nos estuvo fallando, pero la información no nos falla. Y hoy vamos a hablar, pues, de las tarifas que el presidente de los Estados Unidos está sacándose de la manga nuevamente, porque Trump acaba de subir las tarifas a los puertos de Estados Unidos y lo está pasando por ahí como si fuera una medida nueva económica. Pero desafortunadamente no es así. Eso es un sabotaje interno con consecuencias que impactan a todo el mundo. Les decía yo que van a poner unas tarifas a las grúas, pero el 270% de impuesto a las grúas portuarias que vienen de China. Justo cuando el 80% de todas las grúas que están operando en Estados Unidos en este momento, en todos los puertos estadounidenses, pues fueron fabricadas en China. O sea, sin grúas, amigos, en los puertos, pues no hay descarga de contenedores, no hay descarga de la mercancía. Y sin esa descarga, pues les digo, no hay mercancía. Y sin mercancía, adivinen quién va a pagar toda esa inflación. Los consumidores, los ciudadanos estadounidenses que dependen de esas mercancías, las empresas, que al final ese impuesto pues se traslada al consumidor final, a nosotros. Y para colmo, como si no fuera suficiente ponerle esas tarifas a las grúas, pues también le va a poner impuestos a los gabinetes de la cocina, 25%. Como si no fuera suficiente, 10% a la madera. Y en enero del año que viene, en enero del 2026, se va al doble. Para los gabinetes, al 50%. La madera se va al triple. Se va a ir al 30% para todos los muebles. ¿Qué pretexto puede utilizar? ¿Seguridad nacional? Amigos, ¿qué seguridad nacional va a justificar que les cueste el triple una silla de comedor, una mesa de comedor o un escritorio o una tabla de pino, sobre todo en un país donde las casas son de madera? ¿Qué excusa va a dar? Eso no es una protección industrial. Eso es un populismo barato de campaña convertido en una trampa inflacionaria para todos los ciudadanos. Y lo van a terminar pagando exactamente ellos, todos los ciudadanos estadounidenses. Y esto, desafortunadamente, pues no es un capricho nuevo del presidente. Lleva cocinándolo desde abril de este año, pero apenas explotó esta semana, apenas se hizo público. Y como siempre, mientras echan esta información, pues también sacan cajas chinas o cortinas de humo con temas culturales, con temas raciales, con temas de deportaciones. Mientras, por debajo de la mesa, como siempre, pues están reconfigurando la economía para favorecer ¿a quiénes? A los mismos de siempre, a los que tienen muchísimo dinero, pero también le han aportado muchísimo dinero a las campañas, principalmente a la campaña ahorita del presidente en turno. Ya lo dijo Goldman Sachs y lo dijo sin tapujos. Para finales de este año, el 55% del impacto de estas tarifas lo van a cargar a los consumidores. No a las navieras, no a las importadoras, no a las fábricas que pueda haber en Virginia o en Tennessee, sino a los que van a ir a comprar una cama, un escritorio, unas tablas para reparar su techo o para hacerle alguna mejora, alguna reparación a las casas, porque les digo, en un país donde las casas son de madera, sí o sí necesitas la madera para construir, para reparar, para ampliar. Es la base de la construcción. Y si le grabas impuestos a eso, las casas, si de por sí las casas son costosas, se está hablando de que la nueva generación la tiene muy difícil para tener una casa, ponle impuestos, pues se van a hacer impagables. ¿Quién va a poder comprar una casa? Y suponiendo que van a encontrar los productos, porque con estas medidas muchas empresas, pues por supuesto que están cambiando de proveedores o peor aún, están cerrando las operaciones. Y miren cómo funciona la trampa. Por ejemplo, los barcos chinos, que son los que dominan el mercado de carga en el mundo y en Estados Unidos también, ahora tienen que pagar hasta 16 millones de dólares estadounidenses extra al año solo por atracar en los puertos estadounidenses.
porque por las tarifas ahora va a sacar 16 millones de dólares más. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que muchos van a evadir y ya están evadiendo esas rutas. Otros están buscando cambiar de bandera pues para evitar el castigo. Pero eso pues no es fácil ni tampoco es rápido. Y lo más absurdo de esto, por decirlo así, si el barco no es chino, porque se supone que va para los barcos chinos, pero el barco no es chino. Pero háganme el favor, fue fabricado en China, tiene un componente chino, igual paga 10 millones en tarifas. Háganme el favor. ¿Qué clase de lógica comercial es esa? Es como si cobraran impuestos por el país de origen del metal con el que se fundió el casco del barco. Como si le cobraras impuestos porque compraron la pintura en China. Porque ahora sí que toda la tecnología que hace que el barco se mueva, los radares y todo lo demás, viene de China, entonces 10 millones. Es completamente arbitrario, amigos. Y mientras tanto, bueno, pues los puertos como los puertos de Los Ángeles, Long Beach, Houston o incluso los de la costa este de Estados Unidos, pues ya están sintiendo el golpe. Ya están sintiendo la caída en el volumen de la carga, los retrasos en la logística y cientos de millones que ya no entran a las arcas locales porque están prefiriendo irse para otro lado. Y no solo se trata del comercio internacional, ¿eh? Lo más peligroso de todo esto es que les están vendiendo la idea de que esta guerra comercial va a traer de regreso los empleos a suelo estadounidense. Les digo algo, eso es falso, dirían por ahí en un programa de televisión, eso es falso de toda falsedad, es una mentira, no es cierto. DHL, que es uno de los actores más grandes del planeta en logística y es un experto, por eso son tan grandes, lo dejó claro en una llamada reciente, amigos. No hay señales de un retorno masivo de producción hacia Estados Unidos. Lo que está pasando es que las cadenas de suministro pues se están reacomodando hacia otros lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la India, hacia Vietnam, hacia México, hacia otros países de Sudamérica. Están buscando países que no sean tan hostiles. Pero no los vemos que se están guiando o se están yendo hacia Detroit, ni hacia Ohio, ni a ningún otro estado estadounidense. Los nuevos empleos que prometieron en campaña no existen. Y con estas medidas es muy probable que nunca lleguen. Las fábricas nuevas que dijeron que iban a abrir, ¿qué creen? Son humo. Son una mentira más. Lo único que hay son productos mucho más caros y menos disponibilidad de los productos. Y mientras tanto, pues el presidente de Estados Unidos se pasea diciendo que defiende al trabajador americano. Cuando la realidad, amigos, es completamente distinta, porque lo que está haciendo es que está empujando a millones de trabajadores americanos, como él les dice, al desempleo, a un desempleo encubierto. El New York Times lo publicó hace apenas unos días. El desempleo entre afroamericanos está subiendo de nuevo. En 2023 estaba en el 4.8%. Esa ya era una cifra histórica. Por cierto, para que no vengan y digan, esa cifra ya era histórica con Biden. Pero ahora, con las distorsiones económicas, pospandemia y estas medidas absurdas, pues está repuntando de nuevo. Y sabemos cómo funciona esto. Cuando las minorías pierden terreno laboral, no lo recuperan en un trimestre ni en un semestre. No, amigos. Tarda años. Y lo mismo está empezando a pasar con mujeres, con los migrantes, con trabajadores precarizados, con todas las minorías. Y es un ciclo, pues, que ya conocemos. Y lo están repitiendo como si fuera una fórmula del éxito. Ahora sí, ¿les espoleo algo, como decimos en Latinoamérica? No es la fórmula del éxito. Y por si no fuera suficiente, todo este desorden está por chocar de frente con la Corte Suprema, porque ni siquiera está claro que estas tarifas sean legales. Hay argumentos serios en contra. La ley
es cierto que lo permite, le permite al presidente de Estados Unidos imponer tarifas bajo razones de seguridad nacional. Esa es la única cláusula que le permite las tarifas. Pero amigos, honestamente, ¿quién puede sostener seriamente que un juego de gabinetes para cocina, que un comedor, que una silla de madera representa una amenaza para el Pentágono? O sea, ni queriendo. No hay manera de ayudarlo. O bueno, hoy estamos hablando de las grúas. O que una grúa de carga que ya está instalada y funcionando en un puerto estadounidense desde hace varios años, no acaba de llegar, no es nueva. Esa grúa ya tiene por lo menos, vamos a ponerle poquito, 5 años, que ya está instalada y funcionando, es un riesgo para la soberanía. Porque aquí hay que hacer un paréntesis. De las grúas que estamos hablando, no estamos hablando de grúas que apenas van a ingresar a Estados Unidos, amigos. No son grúas nuevas, son las grúas que ya están ahí. Y es el 80% de las grúas. ¿Qué van a decir? Es que son de China. Pues sí, pero ¿por qué son de China? Porque China las desarrolló, porque China les dio un mejor precio y en su momento consideraron que era un buen negocio y las pusieron. ¿No se les hace un poquito ilógico ponerle un impuesto a una grúa que ya lleva años instalando y que te ayuda a movilizar tus mercancías? ¿No se les hace absurdo, por decirlo? Menos y decirlo amigablemente. Si la Corte falla en contra de estas sanciones, bueno, pues se viene una ola de demandas y de reembolsos que puede paralizar aún más el sistema económico estadounidense. Y si logra fallar a favor de Donald Trump, básicamente, pues le están dando luz verde para rediseñar todo el comercio mundial con el dedo ya contentillo. Eso sería un precedente extremadamente peligroso, ¿eh? Todo esto, además, en medio de un shutdown o de un cierre del gobierno federal. Porque si se les ha olvidado, amigos, llevan 2 semanas sin operar con normalidad en el gobierno estadounidense. No tienen datos actualizados. No hay informes del mercado laboral. La Reserva Federal no tiene insumos para informar decisiones. Las pequeñas empresas no tienen acceso a las estadísticas del gobierno para planear sus inventarios o las contrataciones. Ahora sí que, amigos, están volando a ciegas. Y encima tienen las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Y qué creen? Pues nadie quiere asumir el costo político de decir la verdad. Que este experimento comercial, pues es un desastre. Porque es más fácil repetir el discurso de América primero o America First, como ellos dicen, que explicar por qué los muebles de cocina, por qué el escritorio, la silla, la madera para la reparación de tu casa, pues cuestan el doble. Y las obras, pues están paradas, justamente las de la construcción, pues la falta de insumos, o porque son extremadamente costosos y una casa que costaba $100,000, que no te vas a encontrar ninguna, pero vamos a poner $100,000, pues ahora te va a costar 300 porque la madera va a subir 30%. Y obviamente el constructor no va a perder. El que construye la casa no va a perder. Eso le va a costar más al que la va a comprar. Y hay otra cosa que no podemos dejar fuera, que es la base de todo esto, la geopolítica. Mientras Donald Trump impone tarifas que son ridículas, porque no hay otra manera de decirla, a los barcos chinos, pues ¿qué creen que están haciendo los chinos? Pues están ampliando su presencia en África, en Oriente Medio, en América Latina, en cualquier rincón del mundo. Están firmando acuerdos portuarios con países que antes estaban en la órbita exclusiva de Washington. Mientras Washington se aísla con impuestos, pues China se está abriendo al libre mercado. China está consolidando rutas comerciales, está construyendo puertos en Pakistán, está construyendo líneas ferroviarias en Brasil, en zonas que eran antes de Francia, las antiguas colonias francesas, hay que decir antiguas, porque ya sabemos cómo está la situación allá, pero antiguas colonias francesas como Nigeria están construyendo. ¿Quién está ganando esta guerra realmente? Porque mientras Estados Unidos se está cerrando
y le pone tarifas al mundo, pues ellos están avanzando, ellos están construyendo, ellos están firmando tratados, ellos están invirtiendo. Y eso no es un detalle menor. Esa es la diferencia entre adaptarse al nuevo orden global, que por cierto, Estados Unidos obligó a China a entrar a ese nuevo orden global, o quedarse atrapado en un nacionalismo económico que no da para más. Y sí, sabemos que esta no es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos usa las tarifas como herramienta de campaña. Ya lo hizo en su primer mandato, pero antes al menos había algo de coherencia discursiva, al menos cuidaba las formas antes. Hoy vemos que son decisiones, amigos, completamente erráticas. Un viernes anuncia que va a subir aranceles al 100% y el lunes lo desmiente. Y así no se puede planear nada. Eso no es serio. Y eso lo dicen los propios empresarios, las cámaras de comercio, incluso senadores republicanos que están empezando a dudar si este camino que está tomando el presidente es sostenible. Porque, ¿qué creen? Pues no hay estrategia. Ni una sola estrategia hay aquí, ¿eh? Hay puros caprichos del presidente, puros caprichos que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cómo puedes hacer política así? No hay manera. Imagínense, si un país basa su política económica en berrinches, no es un país fuerte, amigos, es un país al borde del colapso. Entonces, ¿cuál es la moraleja que nos deja todo esto? Pues que una economía que se está autosaboteando, un comercio internacional en crisis, empleos que no llegan, precios que se disparan, minorías golpeadas y una narrativa de guerra económica que no tiene resultados medibles, ni tangibles, ni reales, que eso es lo peor de todo, reales. Solo vemos pérdidas y lo peor, sin un plan de salida claro que les haya dado el presidente, sin una hoja de ruta, sin una guía, solo un presidente improvisando medidas que afectan al mundo entero como si estuviera moviendo piezas en un juego de ajedrez. Eso es lo que estamos viendo. Y pues, amigos, si todo eso les sirve un poco para entender por qué está subiendo todo en el supermercado, por qué las sillas cuestan más, por qué las casas se van a disparar los precios, por qué hay menos cosas en los estantes, porque acuérdense que están atoradas en los barcos, por qué muchas cosas no están llegando a Estados Unidos, por qué el caos económico no es casualidad, sino un diseño político, pues no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, compartirlo, porque desafortunadamente en este mundo, si no entendemos cómo funcionan las cosas, si no sabemos cómo viene el golpe, no hay manera de defendernos, ¿eh? No hay manera de saber qué es lo que está pasando. Y lo que viene no se arregla con frases bonitas de campaña, se arregla con conciencia. Y para eso nosotros estamos acá, amigos, para despertar conciencias, para mostrarles qué es lo que está pasando realmente en el mundo, aunque nos corten el audio, aunque tengamos que volver a iniciarlos en vivos, aunque tengamos después que volver a salir o sacarlos en videos, nosotros vamos a seguir diciendo qué es lo que está pasando, porque no tiene lógica. Yo les decía, ¿cómo le va a poner impuesto del 270% a las grúas que van de China cuando el 80% de las grúas en Estados Unidos son de China? Y no son nuevas, son grúas que llevan años operando. Lo que vemos es una desesperación por sacar dinero hasta debajo de las piedras. No les extrañe, en una parte de la historia de México había impuestos a las casas por las ventanas y por las puertas. Entonces mucha gente cerraba ventanas y cerraba puertas pues para pagar el mínimo. No les extrañe que en una de esas pues le ponga tarifas a las puertas y a las ventanas, porque la cosa es sacar dinero de donde sea. Y dijéramos, es dinero que se les retribuye, perdón, se me lengua la traba, retribuye a los estadounidenses. Y dices, bueno, por lo menos está viendo en la salud, en la educación, en mejoras significativas. Pero ¿qué vemos?
que les quita todos los programas para la salud. Y la salud es carísima en Estados Unidos. Vemos que les quitan programas sociales a la gente que los necesita. Entonces, ¿dónde se va ese dinero? Vemos que los súper ricos, que de por sí pagan muy poquitos impuestos, ahora pagan menos. Y los que ya pagamos un montón de impuestos seguimos pagando más y hay tarifas y todo se vuelve impagable. Entonces, ¿de qué lado está este gobierno? Nos queda claro. Pero no se dejen, amigos, no se dejen, porque si no, les digo, en una época de la historia de México les pusieron impuestos por las ventanas. Al rato se los van a poner, porque hoy vemos que le ponen impuestos a grúas que ya están en Estados Unidos trabajando desde hace mucho tiempo. Que si el barco no es chino, pero el metal con el que fundieron el casco del barco viene de China, impuesto. Que la pintura del barco viene de China, impuesto. Que el uniforme del marín que maneja el barco viene de China, impuesto. ¿Qué seguridad nacional hay en eso? Muchos dicen, no, es que está protegiendo la economía estadounidense. Porque dice Donald Trump que compran más de lo que venden. ¿Y de quién es la culpa? ¿No que tú eras el papá del libre mercado? ¿Cómo es posible que se te crecieron los enanos cuando tú obligaste a China a entrarle al libre mercado? La solución es ser competentes. No es querer aniquilar la competencia. Entonces no sabes hacer libre mercado. Entonces no sabes competir. Es cierto que puedes decir, es que voy a proteger mi industria porque lo chino, el mote que siempre se ha dicho, ¿no? Que China hace cosas muy baratas que no duran. No todo lo chino es así. Ha desarrollado tecnología y hay cosas que son muy buenas. Lo hablaba yo hace unos días con algunos amigos en México. Ahora que fui para México, decían, no, es que están muy bien los aranceles que puso la presidenta Claudia Sheinbaum a algunos productos chinos. Y le decía, yo voy de acuerdo cuando trata de proteger nuestro textil. Los textiles mexicanos que tenemos buenísimos, excelente calidad. Zapatos, bueno, yo soy de una zona que está muy cerca de Naulinco, en Veracruz, donde se fabrica calzado. Mucho del calzado ya de Naulinco desafortunadamente ya no viene de Naulinco, pero bueno. Se fabrica calzado, tenemos excelentes productos. Yo estoy de acuerdo en eso, en proteger los productos nacionales, como el calzado, como las telas. Pero nosotros no tenemos una industria automotriz. ¿Por qué le pones aranceles a eso? Nosotros sí fabricamos autos que se llevan para otros lados del mundo. Hay plantas de la Honda, hay plantas de la Volkswagen, hay plantas de Chevrolet, hay un montón de plantas. Nosotros aún no tenemos una línea de autos mexicana. Cuando la tengamos, entonces entenderé que hay que proteger nuestro desarrollo automotriz. Pero en este momento no lo tenemos. ¿Por qué son las tarifas? ¿Para proteger a quién? Creo que lanzar tarifas nada más por lanzar, ahora sí que golpeando a todo mundo no está bien. Yo estoy muy de acuerdo en proteger nuestros textiles. Estoy muy de acuerdo en proteger muchas cosas de México. ¿Saben a qué sí le pediría tarifas? Al maíz transgénico estadounidense. Porque ese maíz transgénico estadounidense está matando nuestro maíz. Y tenemos muchísimas variantes de maíz precioso. Pero desafortunadamente entra el maíz transgénico. Y eso mata a nuestro maíz. Ahí sí pediría yo tarifas, para que no entre ese maíz a México. Porque supuestamente entra para alimentar animales, porque así es como lo meten, pero ya sabemos cómo se las gastan. ¿Y qué creen? 8 de cada 10 tortillas en México tienen rastros de maíz transgénico. Entonces no termina en los animales, termina en nuestra mesa y eso es lo peligroso. Muchas gracias, amigos, a todos los que están aquí. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Dice Ame, mientras se preocupan por Trump, aquí en México el partido Morena hace lo que quiere. Acaban de quitar el derecho del amparo ante el hecho del gobierno. Así que harán lo que se les place. Pues si eso es cierto, aguas. Ningún partido puede estar encima de la ley. La ley y la Constitución, yo lo he dicho, Donald Trump la ha violado muchísimo. No podemos permitir que en ningún país del mundo se viole nuestra ley, nuestra Constitución, ¿eh? Dice Kalin Core, está provocando una hecatombe. ¿Y de qué magnitud, eh?
¿De qué magnitud la está provocando? Dice nuestro amigo Noel Adiel Salinas Guerrero. Miren cómo en unos días Donald Trump va a querer patear a Groenlandia. O va a volver a salir con alguna otra tarifa para México, para Canadá, para cualquier parte del mundo. Distractores y más distractores. ¿Por qué no se enfoca en abrir el gobierno? ¿Por qué no se enfoca en eso? ¿Por qué no le conviene? Dice Chairos USA, me conviene que suban los precios de las casas. Yo creo que no, porque entonces nadie compra. Tú podrás vender, pero nadie compra. Ese es el detalle. Por ejemplo, nosotros lo estábamos viendo que van a volver a bajar aquí en Canadá los puntos para los puntos de interés, hasta 25 puntos. ¿Por qué? Porque hay muchas casas en el mercado. Aquí se acostumbra que cuando compras una casa, aunque la hipoteca sea 25 años, no es una tasa fija. Se renegocia cada 3 o 5 años. Muchos la compraron a 5 años, entonces compraron en el 2020, a finales del 2020, cuando estaba la locura de la pandemia, y les toca renovar ahora. Compraron con el 0.5% de interés. Lo congelaron a 5 años, diríamos en México, hicieron su agosto. Ahora la tasa de interés anda en 4.5 o 5%. Imagínense a cuánto se les va la mensualidad cada mes. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está tratando de bajar los puntos porque en este momento hay muchas casas en el mercado y no todas se están moviendo. Algunas están muy carísimas, los precios de las casas también se cayeron, ya no están como estaban en la pandemia. Y entonces la gente se encuentra que tiene una casa que no vale lo que pagaron y una mensualidad que no pueden pagar. Entonces, aunque los precios de las casas suban, eso no quiere decir que a ti te va a quedar más ganancia. Quiere decir que las casas menos se van a mover. Desafortunadamente, eso es lo que está pasando. Dice Beto Morales, los fifis chairos atacan a Morena y quieren apoyo del gobierno. Pues yo creo que fifis y chairos no caben, porque según las definiciones que daba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, los fifis eran unos y según los que daban los contrarios al presidente López Obrador, los chairos eran los que seguían al presidente. Entonces, como que fifis y chairos es como decir que es ateo cristiano o que es ateo que cree en Dios, ¿no? Creo que hay una incompatibilidad. Ahora, los apoyos del gobierno que se supone que son para todos los mexicanos. No importa tu afiliación política, no importa nada, se supone que son. Entonces, creo que estés o no estés de acuerdo con el gobierno, es tu derecho como mexicano. Eso sí, yo lo defiendo, ¿eh? Los programas sociales tienen que ser ajenos a cualquier doctrina política. Estés o no estés de acuerdo con el gobierno, te caiga o no te caiga bien el presidente o la presidenta en turno, los programas sociales tienen que ser parejos, porque todos pagamos impuestos y es como un beneficio, es como aquí en Canadá. Está la pensión universal, están muchos programas sociales. Estés o no estés de acuerdo con el primer ministro, tienes derecho a ellos. Entonces yo creo que decir, quieren apoyo del gobierno, pues es un derecho. Según lo ha dicho la presidenta y según lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, es un derecho de todos los mexicanos, ¿eh? Dice Juana Villalobos, ¿pagas impuestos cuando compras, cuando vendes, cuando trabajas? Sí. Amigos, eso es muy cierto, ¿eh? Cuando les llega su cheque de su trabajo, les llega rasurado, como decimos en México, con los impuestos. Ya les rebanaron los impuestos. Cuando ustedes van a comprar en el supermercado, todo lo que compran o tiene impuestos o a la hora de pagar, como aquí en Canadá, que nada tiene impuestos, cuando pagas, les agregas los impuestos, pagas impuestos. Vendes, pagas impuestos. Te mueves, pagas impuestos. Respiras, pagas impuestos. Pagamos impuestos por todos. Eso es muy cierto, ¿eh? Hasta por existir nos cobran impuestos. Dice Norma Lorena Vallejos Gutiérrez, problemas de audio. Sí, desafortunadamente, al inicio nos estuvieron saboteando. Vino Víctor, nosotros estábamos bien. Reiniciamos y espero que haya salido muy bien el audio. Si no, aquí lo grabamos. Esperemos que todo esté muy bien. Dice nuestro amigo Carlos Solís, tienes mucha razón en lo que dices. Gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar aquí. Dice Lin Lira, ay no, eso del maíz no es cierto. Pues, ¿qué crees, amigo o amiga? Es muy cierto. Averigua. Datos de la misma Zagarpa.
Información de Profeco. Acuérdense que Profeco en México analiza las tortillas. Entra el maíz transgénico como para alimentar a los animales y termina en nuestras tortillas. Es mucho más barato. Desafortunadamente, cruel, pero cierto. Hay gente que se presta para todo. Es corrupción. Y les digo, en todos lados hay corrupción, no nada más en México, en muchísimas partes del mundo. Muchas gracias, amigos, a todos por acompañarme, por estar aquí y nos vemos más adelante con más información.